it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. No one connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenas tardes, seguimos aquí desde este plató dedicado a la industria digital, hablando justamente de industria digital, aquí en el BNIU, y lo hacemos desde el edificio del D-Factory, situado en la zona franca, el distrito 4.0 de la ciudad de Barcelona. A lo largo de estas sesiones de ayer y hoy hemos hablado de digitalización, de tecnologías avanzadas, pero quizá no nos hemos centrado en lo que podría ser su materia prima, que son los datos, y es que todas ellas generan un sinfín de datos. Miren, solo se calcula, por ejemplo, que después de la pandemia, Internet generaba diariamente 2,5 exabytes de datos. Sé que un exabyte equivale a 1 trillón de bytes, pero dicho de una manera o de otra, la verdad es que la cifra se me escapa. Está claro que los datos son un bien preciado para las empresas y que en el siguiente panel vamos a hablar de cómo analizarlos, de cómo almacenarlos y de cómo gestionarlos. Los expertos lo harán seguramente mucho mejor que yo, pero hablaremos de dos sistemas, uno denominado Data Lake, el otro Data Warehouse. El primero es un gran almacén en bruto, el segundo es un almacén más estructurado, como los tengo atrás, tampoco veo si ponen cara de que sí o de que no, pero bueno, en todo caso lo acabarán de explicar en la siguiente sesión. Y para moderarla, pues les presento a la persona que lo va a hacer, que prácticamente pues, no necesita presentación porque es conocida por todos, es Blanca Surigué. Buenos días. Hola, buenos días. Ella es directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, es licenciada en Turismo por la Universitat de Girona, programa de Dirección General en IES, máster de Dirección en Marketing por la Pompeu Fabra y Digital Business Executive Program por ISDI. Es la primera directora general de un consorci de la Zona Franca mujer y desde su trayectoria se ha visto protagonizada pues, por la organización de varias ferias y certámenes profesionales. Ha apostado por dos grandes proyectos, las primeras incubadoras europeas de impresión 3D y de logística, y también por el D-Factory Barcelona, desde el cual estamos emitiendo hoy. Ha sido nombrada en 2 ocasiones como mujer entre las 100 mujeres más influyentes de España y recientemente, desde este año, es vicepresidenta del World Free Zone Organization, organización sin ánimo de lucro que agrupa las zonas francas más importantes del mundo. Con ella y con el resto de ponentes les dejo para hablar del almacenamiento de los datos y cómo pueden estructurarse. Pues muchísimas gracias, Gisela. Bueno, la verdad es que es un placer aquí con una mesa de expertos, ¿no? Y de colaboradores. Y creo que incluso después de esta mesa vamos a colaborar cada vez más, ¿no? Porque, claro, el BNIU es durante una semana, pero nosotros como Zona Franca de Barcelona apostamos por la industria 4.0, por los datos y por la digitalización, evidentemente, durante todo el año, ¿no? Mientras todo el mundo habla de ChatGPT o la inteligencia artificial, la mayoría obvia el elemento principal de todo ello, el acceso a los datos, a todos los datos. No se puede encender una bombilla sin electricidad, no se pueden tomar decisiones basadas en datos sin los datos necesarios. Y en el mundo industrial, estos datos están dispersos, aislados o no son homogéneos, por no hablar de la infinidad de protocolos nuevos, viejos, etc. En esta mesa redonda explicaremos cómo empresas reales han implantado data lakes, data warehouses industriales y han conseguido mejorar sus operaciones y rentabilidad. Bueno, voy a presentar a Jaume Rey, de Nexiona. Él es experto en transformación digital, conferenciante, profesor basado en implantaciones reales durante las últimas 2 décadas. Jaume vela por el éxito de las empresas en su transformación desde 2 vertientes, la tecnológica, en materia de industria 4.0, de Internet of Things, de Big Data, de inteligencia artificial, entre otros, y una vertiente más humana a través de la gestión de la inteligencia emocional y el abordaje de retos desde la gestión de herramientas emocionales. Muy interesante, y luego nos vas a explicar un poco todo lo que estás innovando y todas tus aventuras, porque de hecho lo estábamos comentando, ¿no? Que acabas de llegar de Estados Unidos, concretamente de San Diego, y seguramente nos lo puedes contar también después. Tengo el placer de presentar también a Sergio Sáenz, CEO de Tubos Reunidos, responsable de transformación digital con experiencia real en los sectores de la logística, la energía, el comercio minorista, la fabricación y la automoción. Sergio Sáenz cuenta con amplios conocimientos de IoT, ciberseguridad, e-commerce, automatización robótica de procesos, otros sistemas como ERP,
o CRM, y es además experto en el diseño y mejora de procesos de negocio, estrategia de transformación digital y tecnológica y habilidades de desarrollo de negocio. Muchas gracias por tu participación. Bueno, también tengo el placer de presentar a Mark Pous, que es Developer Advocate de Balena. Mark es actualmente pues, colaborador directo de esta, y cofundador, ¿no?, de la plataforma de Internet of Things, de Things, y es una startup, cuenta más de 15 años, bueno, esto de la startup, más de 15 años de experiencia conectando cosas a Internet. Además, es cofundador de la IoT Coffee Talk y miembro de la Internet of Things Council, así como responsable de la gestión de las comunidades de IoT en Barcelona y Múnich, organizando encuentros e invitando a empresas emergentes de la IoT a presentar sus productos. Es muy importante esta figura que tienes como embajador, ¿no?, también de esta tecnología tan importante. Además, es responsable de organizar el evento internacional IoT Stars durante el Mobile World Congress de Barcelona. Muchas gracias por participar. Gracias por invitarme. Y bueno, y a Rocco Lisi, ¿no?, que es Digital Manager de Cementos Molins, que evidentemente no es una startup. Rocco cuenta con una amplia experiencia en consultoría de negocios y digital. Dedicó la mayor parte de su carrera a definir la estrategia y ejecución de programas de transformación digital en industrias como automotriz, transporte, industrial, ciencias de la vida, telecomunicaciones, deporte y entrenamiento, alta tecnología y banco. Bueno, de hecho, has hecho de absolutamente de todo, ¿no?, que es lo que te falta. Recientemente se incorporó a Cementos Molins como Global Digital Head para liderar la estrategia digital de todas las líneas de negocio, desde la construcción de soluciones hasta la economía circular. Tiene un gran interés sobre cómo las soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial y en IoT o quantum computing pueden mejorar de forma en la que viven de trabajar y las personas, ¿no? Bueno, pues también tu punto de vista es muy interesante, ¿no?, justamente para generar este debate. Bueno, pues bienvenidos a esta mesa de debate. Estamos al segundo día al Ecuador de la Barcelona New Economic Week. Antes de entrar en la sesión ya estábamos hablando también del éxito que está teniendo esta Barcelona New Economic Week a nivel de la asistencia presencial, pero también la asistencia en remoto, que evidentemente ahora mismo se están pues, escuchando muchísimos profesionales y profesionales interactuando entre ellos también, ¿no? Esta jornada en la que nos encontramos busca ofrecer un espacio en el cual analizar la nueva forma de consumir datos y crear aplicaciones y cómo dirigirnos hacia el mantenimiento predictivo. Actualmente, el volumen de datos a nivel mundial crece por segundos. Por ello, conceptos como el Data Lake y Data Warehouses han ganado tanta popularidad. Pero es importante conocer las diferentes aplicaciones que tienen cada una de las opciones de las que disponemos para la gestión de esta cantidad masiva de datos. Cuáles son sus objetivos y cómo se pueden usar de manera ética y eficaz para que supongan una ventaja competitiva para las empresas, para las compañías, para la sociedad en general. En un mundo en constante cambio, la gestión de datos empresariales debe adaptarse y así lo han ido haciendo estas últimas décadas. Pero, ¿hacia dónde vamos? ¿Y cuáles son los beneficios y qué límites nos encontramos? Y esto es justamente estas dos grandes preguntas son las que queremos debatir pues justamente con vosotros como expertos, ¿no? Y me gustaría empezar por Jaume, ¿no? Como director general de Nexiona y por tu especialización, ¿no?, y tu continua mejora en todos los campos de actividad que estás liderando. La especialización en la soberanía de datos, ¿cómo crees que afectan las actualidades políticas de protección de datos en la gestión de estos? ¿Cómo afecta realmente? Bueno, el tema de la gestión del dato y de la securización y de la ciberseguridad y de cómo somos capaces de proteger nuestros datos, yo creo que es el gran temor que todas las organizaciones tienen, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes que hemos de ser capaces de poder transformar en datos nuestra realidad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de si las personas que nos están escuchando han visto la película Matrix, ¿no? En la escena final, ¿no?, que Neo de repente ve todo transformado en datos, ¿no? Este es un poco el concepto, ¿no? Y la forma de protegerlos, yo siempre digo que la mejor forma de mantener un secreto es no decírselo a nadie, ¿no? La mejor forma de proteger tus datos es o no compartirlos o asegurarte que los pones en un sitio que están adecuadamente protegidos, ¿no? Pero esto no siempre es tan fácil como parece, ¿no? Si además le añadimos el hecho de un concepto que cada vez está ganando más relevancia, que es el concepto de la soberanía de los datos, ¿no? Ahora mismo hay una acción, digamos, por parte de la Unión Europea en marcha, que es el proyecto Gaia X, ¿no?, que es cómo hacer que los datos de las empresas públicas europeas estén en infraestructuras de compañías o europeas, ¿no?, en territorio europeo, etcétera. ¿Por qué? Porque al final... Liderada por Carme Artigas. ¿Perdón? Liderada por Carme Artigas. Sí. Entonces, es una búsqueda
ya no solamente de convertir en datos nuestra realidad y a partir de allí generar analítica y que nos permita tomar decisiones ya no de forma intuitiva, sino basados en las cosas que podemos medir, que entonces siempre se pueden mejorar, sino sobre todo asegurarnos que luego tendremos la total soberanía de esos datos para protegerlos, para decidir cómo los queremos proteger, para decidir a quién le damos acceso, para decidir, al fin y al cabo, cuando tengamos los datos a disposición, como decimos nosotros, sin datos no hay paraíso, ¿no? No hay inteligencia artificial, ni machine learning, ni estadística si no tienes datos, ¿no? Para nosotros es crítico que eso sea posible, pero de una forma controlada, gestionada, con total autonomía, con total propiedad del dato, privacidad. Y ahí es donde compañías como la nuestra y como muchas otras, porque mal iríamos si fuéramos los únicos dedicados a esto, nos tocaría picar mucha piedra a nosotros solos y eso sería muy largo, ¿no? Entonces tenemos la gran suerte de que cada vez más las compañías industriales son conscientes de que ya no es suficiente hacer bien el producto que han hecho toda la vida, sino que además necesitan convertirlo en datos para ser más eficientes, tomar mejores decisiones y, como comentará ahora el resto de ponentes, digamos, poder empezar a hablar de cosas que hasta ahora era difícil de hablar, ¿no? El impacto económico, que eso siempre se ha hablado, pero el impacto en ecología, en eficiencia, en el impacto en las personas, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que tenemos un debate por delante bastante interesante. Bueno, el tema de Gaia X, justamente como Zona Franca Barcelona, estuvimos hablando para que uno de los eventos de Gaia X se celebrara aquí en Barcelona, ¿no? O sea, y el D-Factory, porque claro, la protección a nivel europeo es muy importante, cosa que en otros continentes no está pasando, ¿no? Efectivamente. En esto Europa ha tomado un... Yo creo que Europa, así como a veces somos muy críticos con el rol de los europeos en la economía digital, ¿no? Y siempre estamos todos un poco impresionados con los americanos, ¿no? O con los chinos. Yo creo que Europa está poniendo un poco el punto humanista, ¿no? Y el punto de prudencia. Más ético. ¿No? Más ético, ¿no? Efectivamente, yo creo que es la palabra adecuada, ¿no? Más ético a la gestión de toda esta economía digital, de los datos, y un poco a la prudencia con la que todo esto hemos de tratarlo para que no se nos vaya de las manos y luego nos tengamos que arrepentir. Y a nivel de inteligencia emocional, ¿cómo lo estás trasladando, ¿no? Digamos, a tu propia empresa y también qué es lo que recomiendas, ¿no? Para... Bueno, a ver, nosotros hace tiempo ya tuvimos claro que todo esto al final va de personas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que es crítico, bajo mi punto de vista, y yo como empresario, pues de hecho hemos incorporado una persona que se encarga de la salud emocional de las personas del equipo, de las personas de la compañía. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos constantemente a retos, a cambios, lo que es la gestión del cambio. A la gente le puedes decir, vamos a digitalizarnos. Habrá gente súper entusiasta, habrá gente que se pondrá un poco, digamos, a la expectativa. Yo creo que aquí hemos de saber acompañar a las personas. Hablábamos hace un rato, no recuerdo con quién de ellos, que uno de los retos a los que nos enfrentamos, la gente que nos dedicamos a la digitalización y al mundo de los datos, es saber acompañar a los clientes a su velocidad, no a la nuestra. Nosotros ya hemos ido y hemos vuelto 3 veces. ¿Vale? Ya sabemos dónde pueden llegar, pero hemos de acompañar a las empresas a su velocidad, a la velocidad de las personas de esa organización. Y ahí la inteligencia emocional es crítica. Sí. Y las generaciones, ¿no? Que hay en la propia empresa, ¿no? Que claro, correcto, evidentemente cambia mucho. Correcto, ¿no? Entonces, como digo, la gestión del cambio, el manejo de los retos, cómo acompañamos a las personas en este camino para que se adapten. Igual que a muchos clientes les decimos, igual que ahora no ficharíais a nadie que no supiera utilizar una hoja de Excel, en 5 años no ficharemos a nadie que no sepa utilizar un mínimo gestor de analítica de datos. Pues todo esto hay que empezar a hablarlo ahora y hay que empezar a preparar a nuestros equipos y a la gente, ¿no? Para que no le coja ansiedad y para que no nos empiecen a haber bajas por depresión, por ansiedad, por burnout, que todas estas cosas pasan. Entonces, y hay que acompañar en estos momentos de cambio. Hay que saber acompañar a nuestras organizaciones y a las personas en este cambio. Pues muy bien, muchas gracias, Jaume. Y Sergio, desde Tubos Reunidos, ¿en qué medida la gestión eficaz de datos puede mejorar la agilidad empresarial y la capacidad de adaptación a cambios en el mercado? Desde tu punto de vista, ¿no? Como CEO. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos, además con compañeros de este nivel en la mesa. Al hilo de que decía Jaume, todo lo que has dicho, pero además en un entorno industrial. Quiere decir que es más difícil, no es lo mismo digitalizar en la Caixa que en Tubos Reunidos. Pero, volviendo a tu pregunta, Blanca, es que no hay vuelta atrás. Se habla a veces de la cultura del dato, de la economía del dato,
y yo lo que te diría es que hay veces que es que lo que tenemos que hablar es de la gestión del dato, de las organizaciones gestionadas en base al dato. En el caso de Tubos, si cogéis los últimos 6, 8 años, ha sido muy curiosos porque estamos en un sector muy cíclico donde nos afecta Donald Trump con los aranceles que pone. Nos afectan los tipos de interés. Nosotros tenemos acerías con consumos energéticos que equiparan al de una ciudad entera. Imaginaros el impacto de la subida de la energía, de la subida del gas. La guerra. La guerra de Ucrania que nos ha limitado el acceso a materias primas como chatarra y otras relaciones. Entonces, nosotros estamos en un contexto en el que continuamente están cambiando las cosas y nos vemos abocados a tomar decisiones. Esas decisiones nosotros ya trabajamos tomándolas en base al dato, pero nos dimos cuenta que además había que hacerlo más rápido y con un dato más certero, porque hablamos de que la base es el dato, habéis comentado los dos que la base es el dato, pero hay que, y es muy importante, hablar de no solo dónde lo vas a tener o cómo lo concentras o cómo lo explotas o quién lo explota, sino también de la propia calidad del dato. Empezando a tener en mente que tienes que gestionar tu compañía en base a los datos y tomar decisiones en base a esos datos, empiezas a trabajar en desplegar cierta infraestructura, tecnología que te permite hacerlo. Y una vez que empiezas es lo que digo, que no hay vuelta atrás. Porque si no, muchas veces a lo mejor no estás tomando las decisiones adecuadas. Y cuanto más rápido lo que tienes que hacer, mejor infraestructura, más necesarios son los data lakes. Nosotros, por ejemplo, en los últimos 3 años estamos priorizando sostenibilidad, personas y también rentabilidad. Pero porque el que no tenga el histórico de Tubos, ha habido 6 años muy malos por todas estas idas y venidas de las variables que nos afectan. Y claro, parece una tontería, pero en general las empresas a lo mejor están centradas en analizar los datos más de el mercado, los competidores, clientes, datos externos, y hablando de cómo el dato es crítico para el dinamismo en empresas industriales. Si no tienes un dato certero, y no te voy a decir en real time, pero con cierta agilidad de qué es lo que tienes en tus plantas, cómo estás fabricando, si tienes que replanificar lo que has planificado en función de nuevos pedidos, nuevos precios de energía, la rentabilidad se te va al traste. Pero Sí, también, la toma de decisiones es básica. pero también, por ejemplo, el nivel de servicio que le das a tus clientes. Y por lo tanto, si no eres capaz ya no de gestionar en base al dato, sino con calidad y con tiempos de reacción muy altos, al menos en nuestro caso no estaríamos dando los resultados que a día de hoy damos. Y de interpretar bien, ¿no? Sí. Porque claro, no todos los datos son fiables. Eso es, partir de la calidad del dato, saber interpretarlo y además con la agilidad que realmente necesitas. Imaginaos que tener 4 plantas, que el producto viaja en un proceso entre ellas y tener miles de clientes y tener que analizar los tiempos, que de repente hay una guerra, que no tienes chatarra, tienes que estar, no te voy a decir día a día replanificando, pero sí viendo qué es lo que tienes que hacer con tu planificación para atender a tus clientes y obviamente darle viabilidad a la empresa. Y a nivel interno, a nivel empresarial, ¿cómo ha cambiado la gestión del talento, ¿no? Para afrontar todos estos retos? ¿La gestión, perdona? La gestión del talento, es decir, los profesionales que estáis Está solo, ¿no? No, es difícil. Es cierto que yo aterricé hace 1 año y medio en Tubos y creo que tanto recursos humanos están muy concienciados, las dinámicas de trabajo para atacar el mercado son diferentes, el mercado profesional. Y es importante lo que decía Jaume, pero desde muchos aspectos y desde muchos puntos de vista, porque las personas que contratamos ya tienen un mindset diferente al que podemos tener ahora nosotros, valoran más la sostenibilidad, que le mencionaba antes, valoran trabajar con la tecnología pero de una forma diferente. Nosotros, por ejemplo, hemos pasado de un equipo muy pequeñito en el que yo me incorporé, de 5 personas, ahora somos 18. También es importante que las personas a las que contratas
vean un proyecto claro y que la compañía realmente ha entendido que no hay vuelta atrás. Me da igual hablar de tecnología, de dato, pero no hay vuelta atrás. Muy bien, pues muchas gracias por tu aportación. Marc, ¿cómo pueden los data lakes ayudar a una industria a aprovechar datos no estructurados o semiestructurados para obtener información que permita un valor diferencial en la empresa? Pues es una muy buena pregunta. Es difícil. Y probablemente no hay una solución, no hay una respuesta, la respuesta adecuada. Pero quizás me gustaría dar un poco de contexto, ¿no? Entender qué significa el dato. El dato es un evento de un sensor, de una máquina, que se genera en un tiempo determinado. Cuando el dato es accionable, cuando puedes hacer algo con el dato, eso ya no son datos, eso es información. ¿Vale? Por lo tanto, necesitamos sistemas que permitan pasar, ¿no?, de un dato crudo, que viene con un determinado evento, con un tiempo y de un lugar, a pues, esta información para poder tomar decisiones adecuadas, ¿no?, según el contexto. Y a lo largo de los años, en la informática, pues, han ido apareciendo distintos sistemas para poder almacenar estos datos y poderlos convertir en información, ¿no? Empezaron pues, las bases de datos, SQL, ¿no? ¿A alguien le sonará este concepto? De ahí quizás nació un poco el concepto de Excel también, ¿no? Para ver pues, los datos pues, en una tabla, de alguna forma. Y de ahí evoluciona este sistema a los data warehouses, ¿no? Que era un poco como modelizar esos datos de alguna forma para poder acceder, ¿no?, a hacerle preguntas a esos datos, masajearlos de alguna forma para tener respuestas. Las nuevas tendencias van hacia los data lakes. ¿Qué son los data lakes? Pues en lugar de masajear los datos cuando nos llegan, los almacenamos sin estructurarlos, sin modelizarlos. O sea, el masaje antes del mensaje. Exacto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los tendrás que masajear a posteriori cuando tengas que extraer información de esos datos. Por otro lado, claro, algo que no pasaba, ¿no?, hace 20 años, cuando ya habían data warehouses y bases de datos, es que hay, ¿no?, tipos de fichero muy distintos, ¿no? Almacenamos desde fotos, MP3, vídeos, quizás, bueno, no sé qué tipo de datos almacenáis exactamente, pero son de una naturaleza muy distinta a las que había, ¿no?, hace 20 años. Con lo que es un sistema que se está imponiendo, pero lo que hace este sistema imponiéndose también es cambiar los perfiles de personas que trabajan en las empresas. No todo o sea, lo que un ingeniero antes podía hacer con un data warehouse, pues ahora necesitamos, ¿no?, un data scientist, por ejemplo. Son perfiles de trabajadores distintos, ¿no?, y con lo que el perfil que pasa a trabajar, ¿no?, en estas compañías que adoptan este tipo de tecnologías son perfiles totalmente distintos. Y también me gustaría añadir algo importante, ¿no? Una de las tendencias que existen ahora en la gestión del dato industrial, sobre todo, es el hecho de empezar a romper los silos. Empiezan a haber arquitecturas industriales que lo que te hacen es juntar datos del ERP, del CRM, del almacén, de la producción, con lo que toda esa información junta pues te permite poder empezar a tomar decisiones de forma más rápida, en tiempo real o no, pero también con este tipo de nuevas tecnologías de forma más fácil, reduciendo la fricción. Hay un concepto que se llama Unified Namespace, por ejemplo, actualmente, que lo que te permite es modelizar todos los datos antes de almacenarlos y tener, ¿no?, este single source of truth, que se llama, ¿no?, un punto donde hay toda la verdad de la compañía en tiempo real para poder empezar a hacer preguntas de la situación, de la foto actual, de lo que está pasando en mi empresa. Claro, a nivel de también la comunicación y la transparencia real de la empresa, ¿no? Porque muchas veces esto solo, pues, básicamente se manifestaba en el comité de dirección y hoy en día esto es inviable, ¿no? Porque cómo la transferencia de estos datos y cómo los CEOs, ¿no?, y las CEOs de las empresas realmente están dispuestos a trasladarlos, ¿no? Que al final es como, bueno, desnudarte delante de... Bueno, también hay permisos que te permiten acceder, ¿no?, según qué datos, pero obviamente sí, la transparencia yo creo que será, ¿no?, una nueva, ¿no?, igual que la sostenibilidad, ¿no?, está ahora al pie del cañón, probablemente la transparencia. Algo clave para el cálculo de sostenibilidad, impacto de huella de carbono en empresas industriales donde tenemos semejantes consumos energéticos, que además estamos enfocados en reducirlos e incluso en ir hacia productos llamados verdes. Entonces, el poder tener ese dato y demostrar con certeza
que realmente tú estás teniendo ese impacto o esa mejora es importantísimo para el futuro de nuestro negocio. Sí, sí. Y Marc, también desde tu punto de vista de, digamos, porque eres te encanta la IoT, ¿no? O sea, realmente estás defendiendo esta tecnología de una forma espectacular en todo el mundo y aparte eres uno de los propulsores y fundadores, ¿no?, de eventos muy importantes. ¿Qué es lo que has visto en los últimos años realmente? La implicación, la tendencia, ¿cómo ha crecido? Una de las tendencias que he visto es que bueno, el Internet de las Cosas hace 10 años, ¿no?, se puso muy de moda, ¿no? Hubo un gran impacto, todo el mundo hablaba del Internet de las Cosas, pero aún estamos en ese estadio. Aunque lo que sí que he visto y he constatado es que en el Industrial IoT, ¿no?, en el vertical de industria, es uno de esos verticales donde el aplicar, ¿no?, toda la ciencia del Internet de las Cosas genera, ¿no?, un retorno de la inversión positivo, ¿no? Si se aplican adecuadamente estas tecnologías ahí, pues podemos permitir. Al final, el Internet de las Cosas solo funciona si ayudas a ganar dinero o a ahorrar dinero a empresas, ¿no? Entonces, en la industria es uno de los lugares donde se ha visto pues, que puede ayudar tanto a ganar dinero como a ahorrarlo. Pues muy bien. Bueno, y vamos con Rocco Lisi, ¿no?, que desde Cementos Molins, ¿no?, pues también nos gustaría saber tu opinión, ¿no?, y tu visión de cuáles son algunas aplicaciones practicadas de los data warehouses en la gestión de inventarios y en la optimización de la cadena de suministro. Sí, esta es una pregunta que hace más de 5 años hubiese tenido una respuesta y hoy necesita otra. Es obvio que las aplicaciones sobre la gestión de inventarios y cadena de suministro están orientadas a la eficiencia y ahorro de coste. Aplicaciones de inventario es tener los datos para decidir el inventario que se quiere y cuando tienes una analítica más avanzada es tener la capacidad de poder predecir las cantidades y cuándo tienes que pedir según qué material o lo que tú necesites, ¿no? Esa es la parte tradicional. En la cadena de suministro, las aplicaciones de los data warehouse también han tenido este objetivo de eficiencia y reducción de coste, ¿no? Cómo puedo predecir mi demanda para cumplir con la necesidad del mercado. Hoy, en el 2023, hay dos grandes mundos que también en el mundo industrial y sobre todo en el mundo industrial pues, empiezan a tener relevancia, que es el cliente y la sostenibilidad. En la parte de cadena de suministro, cada vez más los clientes industriales, y esto es algo nuevo, tienen que cumplir con necesidades específicas de los clientes. Antes, en el sector B2C, era más común que el cliente pudiese pedir cosas diferentes. En el mundo industrial era todo más estandarizado. En cambio, cada vez más, también los clientes industriales tienen necesidades específicas porque los negocios son más complejos. Y entonces, una analítica más avanzada sobre la cadena de suministro te permite añadir este grado de complejidad para que tú puedas predecir no solo la cantidad de cemento que tú puedas producir en el caso de Molins, sino también segmentarla y entender lo que piden tus clientes. Digamos, esta es la parte comercial. Y luego está la parte de sostenibilidad, y lo comentábamos antes delante de un café con Jaume, es que hoy, y en el sector industrial y del cemento, eficiencia, reducción de coste sin la sostenibilidad ya es algo que no pueden ir separados. Con lo cual, en Cementos Molins estamos trabajando mucho en aplicaciones sobre Data Warehouse para reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Y esto tiene varias vertientes, tanto en la parte de los materiales que se utilizan, como en la parte de los combustibles que se usan, y la parte más tradicional de la logística, optimización para reducir todo lo que son las emisiones para llevar los productos a nuestros clientes. Muy bien. Pues bueno, nos quedan 10 minutos, ¿no? Y ahora realmente pues, os voy a formular unas preguntas que podéis ir contestando pues, como queráis, ¿no? O sea, ya, el orden ya no existe ahora, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, ¿cómo puede la optimización de datos ayudar a una empresa a mejorar su toma de decisiones? Bueno, de hecho ya ha salido un poco, ¿no? Pero las decisiones estratégicas realmente, ¿no? ¿Cómo influye realmente? ¿Qué medidas de seguridad y cumplimiento se deben implementar al trabajar con data lakes o data warehouses para proteger los datos de la industria y garantizar la conformidad en forma de las regulaciones? ¿Y cuáles son los beneficios de la integración de datos de fuentes diversas en una única vista unificada para la empresa, ¿no? También podríamos hacer la pregunta de, ¿es la analítica de datos avanzada una herramienta esencial para contribuir a una ventaja competitiva en la identificación de oportunidades de crecimiento? ¿En qué medida es fiable?
Y una que me gustaría también que hicieras ya, pues, digamos, el último momento de la sesión es un poco cómo venderíais realmente el atractivo de estas empresas, ¿no? Y de cómo captar este talento, ¿no? Porque esto, de hecho, es una pregunta que siempre hacemos también en otro ámbito más del sector logístico, que siempre dicen lo mismo, ¿no? El sector logístico no es sexy. Bueno, pues mira que hacemos cosas para que lo sea. Pero realmente vuestro sector ahora mismo es el más demandado. De hecho, hay un gran problema de encontrar justamente el talento y cómo llegáis a este talento y qué es lo que nos queda, ¿no? Porque realmente tenemos que fabricar muchísimos profesionales. Son muchas preguntas y vosotros mismos... A mí la última me ha encantado. A mí, la que no estaba prevista. Cuando se habla de personas es que a mí se me pone la piel de gallina, con lo cual me voy a esperar que los resto de compañeros hablen del resto de cosas o incluso de esta, ¿no? Pero para no acaparar, por favor, yo al final sí que quiero hacer un comentario sobre la última. Marc, venga. Yo, por ejemplo, decisiones estratégicas, porque hemos estado hablando antes, hemos ido mencionando todos que tenemos que trabajar en base al dato, ¿vale? Y que lo utilizamos para temas de sostenibilidad, mejorar la rentabilidad, para hacer tomas de decisión que a lo mejor antes tomabas de una determinada forma, ahora te centras en el dato y además lo intentas hacer en base a tecnologías como las que estamos diciendo de Data Lakes para poder capturar los datos antes y gestionarlos mejor y la toma de decisión. Pero hablando de decisiones estratégicas, el dato coge más importancia si cabe. Yo pongo el ejemplo a veces cuando explico esto, te puede parecer que estás en una cancha rectangular con 4 compañeros botando un balón, de repente tiras a canasta y cuando ves que no encestas te das cuenta de que estabas jugando a otro deporte, a lo mejor a balonmano y no a baloncesto, y es porque te faltaba información, datos. Y por eso tan importante en las decisiones estratégicas donde hay que definir inversiones, son cambios de la dirección de la compañía a medio y largo plazo, es más importante que la calidad del dato con el que estás trabajando, sea dato interno, dato externo, sea el dato que sea certero. Por hablar de decisiones estratégicas, que antes hemos hablado más de decisiones quizás... Pero también es verdad que dentro de una decisión estratégica, ¿no? También en función del tamaño de la empresa o del líder de esa empresa, también hay una parte de decisión estratégica emocional, de hecho, ¿no? A veces el dato no lo es todo, ¿no? O sí que lo es todo. ¿Cómo le dices a un trabajador, ¿no? en la línea de producción que lo que ha hecho durante 20 años lo está haciendo mal porque hay una serie de datos que dice que si lo hace de otra forma, ¿no? Porque han hecho un digital twin? Si además le dices que en vez del dato es un sistema de inteligencia artificial, aún lo tienes más difícil. Pero para contestar a tu pregunta, ahora que está muy de moda la inteligencia artificial, el copilot, los datos no dejan de ser un copilot más. O sea, somos seres humanos y es verdad que las empresas son data-driven, pero todavía son las personas que toman las decisiones, con lo cual el dato hay que tomarlo como un copilot, ¿no? O sea, al final... volviendo a por qué los datos ayudan, para no tener solo opiniones. O sea, sin datos, la tuya es una opinión. Sí. Con los datos puedes tener una opinión y la puedes reforzar con los datos. Y la parte por qué una visión holística dentro de una organización, yo creo que este es un ejemplo magnífico donde la componente tecnológica, los datos, pueden ayudar a estructurar también la organización, porque esto rompe silos dentro de lo que son las organizaciones. Al final, la dirección lo que necesita es tomar decisiones por la compañía. Y cuando tienes una fragmentación de datos, a veces puedes tomar una decisión que dentro de un contexto es la decisión más adecuada, pero si no considera todo el impacto en todos los departamentos, pues a lo mejor es la decisión equivocada. Con lo cual, esta horizontalidad de los datos, por un lado, tiene una componente organizativa, y a veces también hay que convencer a las personas dentro de las organizaciones a compartir los datos, pero una vez que los tenga, organizativamente la empresa puede ser más rápida en tomar las decisiones. Preguntabas por el posible impacto de una visión transversal, unificada del dato. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Al final, la experiencia me dice que te encuentras a diferentes áreas trabajando con datos que se supone que son el mismo, pero que en realidad no lo son. Entonces, diferentes empresas, sí, en la misma. Sí, entonces el tener el dato centralizado, asegurar la calidad y que hay un modelo de explotación, un modelo de gobernanza y que es que facilita que haya una coordinación
y entre las diferentes áreas y facilita una mejor gestión de la empresa en base al dato, pero teniendo coordinadas a las personas. Teniendo coordinadas a las personas que trabajan en base al dato. Y teniendo un idioma común. Eso es. Porque a veces se habla como de semántica, que yo a veces digo como un dialecto. Es que a veces ventas para el departamento comercial no es lo mismo que para la parte de producción. Con lo cual, establecer un idioma común, que parece algo obvio, es algo que esta horizontalidad te puede dar. Que un mismo evento, como decía Marc, sea el mismo evento para toda la organización. De hecho, la medida de la rentabilidad también ha cambiado mucho, ¿no? ¿Cuál es la rentabilidad de una empresa? Depende. Pues ya se está cuestionando muchísimo, ¿no? La rentabilidad y la felicidad de los propios empleados ya es una forma de rentabilidad. La rentabilidad económica, sosteniblemente económica, también es otra, ¿no? O sea que no es solo económica, ¿no? Y de hecho cada vez más nos van a auditar en este aspecto, ¿no? Absolutamente. Y esto va relacionado con el tema, de nuevo, ¿no? El tema de las personas, sabes que es un tema que a mí me fascina. ¿Y cómo atraer talento? A mí me parece súper fácil. Atraer talento a la industria y a la logística. Y es la forma con la que se lo explicamos nosotros a las personas cuando las queremos atraer a nuestra empresa, ¿no? Yo siempre les digo, mira, puede ser la bomba hacer inteligencia artificial en una cosa súper avanzada que solo conocéis 4, esto está súper chulo, ¿no? Pero si tú quieres tener impacto en la humanidad, tienes que ayudar a la humanidad a hacer esa transición. Serás más relevante en el mundo si te vas a las empresas tradicionales y les ayudas a hacer esa transición. ¿Tú sabes el impacto que tiene eso en las personas reales? Si tú te pones con 4 frikis colegas tuyos a hablar sobre inteligencia artificial y cosas que no conoce nadie más, seréis 4 frikis y nadie más. Lo que realmente tiene impacto en la sociedad es cuando tú ayudas al resto del planeta, que no sabe ni de qué le estás hablando, a entenderlo, a verlo, a aprenderlo, a hacerse lo suyo, a que hagas ese camino, ¿no? Claro, el impacto que tienes en el planeta es que eres un superhéroe. ¿Te quieres dedicar a ser un superhéroe o un friki encerrado en un laboratorio? Si quieres ser un superhéroe, esta es la empresa. Bueno, así seguro que, bueno, claro, ¿Sí, no? es imbatible. Este mensaje es imbatible. Pero es cierto que los valores son algo que cada vez coge más peso en la contratación, sea un perfil tecnológico o no sea un perfil tecnológico. Y yo lo he notado en mi área, que la estoy desarrollando en tubos, pero se nota cuando haces entrevistas y es que es lo que toca. Cuando digo es lo que toca, añadir un discurso relacionado con, por ejemplo, temas de sostenibilidad en una empresa como Tubos, que parece que solo sabríamos trabajar con el petróleo. Y es que explicar que nuestra estrategia está cambiando y que se enfoca más a temas de digitalización, a temas de sostenibilidad y que tenemos unos valores, sean los que sean, pero unos valores claros que encajan con lo que buscan ahora los nuevos empleados, ayuda, facilita. No es todo, pero facilita. Yo estoy de acuerdo. El propósito para el talento joven es súper importante, más importante que la generación anterior. Con lo cual hay que encajar no solo el perfil, necesito estos skills, este background, sino también que encaje desde un punto de vista de valor y de propósitos dentro de la compañía. Y para añadir, yo creo que las generaciones que estamos o que están ahora, ¿no?, gobernando estas grandes compañías tienen que probablemente reeducarse para la, no sé si emocionalmente o no, para la gestión del cambio, ¿no?, y el miedo al cambio, porque va a haber un cambio Constante. no solo constante, sino un salto al vacío brutal, ¿no?, en los próximos años. Y como las nuevas generaciones lo van a entender como algo normal, ¿no?, y que estas generaciones que hay gobernando estas compañías pues puedan abrazarlos sin tener ese miedo al cambio, que se ve en otros países que no lo tienen, ¿no?, pero quizás aquí sí que existe. El reskilling, ¿no? Supongo que en vuestras empresas estáis realmente invirtiendo también en el reskilling, ¿no?, del propio, Totalmente. los Es propios que colaboradores, porque si no es muy que difícil conseguir el reto. tanto a nivel de los colaboradores, de la gente que conforma los equipos, pero también por parte de los líderes de equipo. O sea, ya no basta con que un jefe de equipo o una directora de sección o un jefe de unidad de negocio sea muy bueno en su negocio, en marketing, en ventas, en operaciones, en no sé qué, y sepa organizar los recursos, sino
sobre todo con la cantidad de cambios, retos, miedo que va a tener la organización, cómo se encarga de comunicarlo, acompañar a las personas, ver quién necesita qué tipo de mensaje, cómo lo puede abrazar, acompañar. O sea, es que ahora eso es casi tan importante como el hecho de ser muy bueno haciendo marketing. O sea, ya no es suficiente eso. De la misma forma que decíamos que ya no es suficiente en el mundo industrial hacer muy bien un producto, sino que necesitas los datos para la toma de decisiones, para tomarla más rápida, para ser más eficiente, lo mismo nos pasa a las personas que tenemos que liderar equipos. Ya no basta con ser muy bueno en la parte técnica. Toda esa parte emocional de gestión de personas ahora tiene una importancia demoledora. Y es casi más importante a veces que una persona sepa gestionar a las personas para que las embarque en un proyecto, en un reto y que haga que todo el mundo reme de verdad en la misma dirección, que no que sepa dar muy bien las órdenes o sepa montar muy bien una reunión para que todo el mundo exprese su punto de vista y al final se tome una decisión. La gestión de las personas ha venido para formar parte crítica de la responsabilidad de un líder. Sí, de hecho, estamos pensando justamente en el próximo BNIU que vamos a hacer un BNIU solo dedicado a este tema, ¿no? A la gestión de las personas, porque creo que aquí falta muchísima innovación todavía. Existe, pero no se está aplicando. Correcto. Y al hilo de lo que decía Marc, como a veces en los consejos de administración la generación es diferente, está ocurriendo algo nuevo, que los indicadores se les están disparando. Con lo cual, hay una rotación muy alta, es muy complicado atraer talento y entonces también un consejo de administración no es solo la voluntad, es la necesidad de contratar gente, no la encuentras, o de gente que se queda un tiempo y luego se va. O sea que a lo mejor no es solo por un tema de voluntad, sino también por un tema de necesidad, porque muchas veces, ¿no?, los altos directivos se mueven por indicadores, por datos. Y estos parámetros en las grandes empresas se están empezando a desvirtuar. Pues muy bien, bueno, llegamos ya a la recta final y sí que me gustaría pues que aprovecho la ocasión porque soy la moderadora y la directora general, pues os pregunto, es el anuncio publicitario propio, que es que, bueno, ¿qué os ha parecido el BNIU de momento, ¿no? Y sobre todo, ¿qué os parece el D-Factory, ¿no? Justamente que vosotros que estáis en toda esta industria, ¿cómo veis esta iniciativa de que el D-Factory en Barcelona, promocionado por una empresa pública como la Zona Franca, y con la segunda fase que haremos, ¿cómo lo veis, ¿no? Para vuestros propios retos y también para que haya una influencia en el ecosistema. A mí me parece increíble. No sé si podía decir otra cosa, pero es la realidad. Me parece increíble. Además, haber tenido la oportunidad de venir, estar aquí, ver todo el evento, ver todo lo que hay aquí en estas instalaciones, me ha parecido súper interesante. He venido un poquito antes, he tenido rato de estar dando vueltas por aquí y por allí y ver un montón de cosas. Me parece una iniciativa brutal. Pues muy bien. Yo acabo de llegar de Estados Unidos y a mí vais a tener que ficharme como promotor, Sí. ¿vale? Porque yo se lo explico a todo el mundo, ¿no? Estamos en el D-Factory y tal, bla, 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 y se les ponen unos ojos así de grandes. Sí. Dice, ¿perdona? ¿Que tenéis eso allí montado? A ver, ¿cómo? ¿Y qué tipo de empresas? Porque a veces, muchas veces la gente, cuando les hablas de este tipo de sitios, lo primero que les viene a la cabeza es el concepto de una aceleradora de startups. Sí. Y es, No, no, aquí amigo, ya- no. aquí ya se han acelerado. No, amigo, no es, no. Aquí hay gente o sea, aquí hay empresas consolidadas, con soluciones consolidadas, multinacionales, empresa pequeña como la nuestra, una pyme, hay de todo, pero gente que añade valor, que son capaces de ofrecer soluciones reales, implantadas a empresas reales con retos reales. Y claro, les parece fascinante que exista este concepto, ¿no? Y que esté promocionado por el consorcio, a mí me parece brillante. Y luego que el BNIU sea aquí, pues claro, qué más natural, ¿no?, que en algo tan nuevo como el D-Factory, pues hable de la nueva economía, ¿no? Definitivamente, no sé, yo soy súper feliz. Yo ¿no? por Y mi que se haga donde se genera la economía, ¿no? También Exacto. esto es espectacular. Exacto. Yo por mi parte todavía no me he ido y ya tengo ganas de volver. Pues muy bien, esto es lo que estábamos buscando. Ya, muchísimas gracias, de verdad. Vuestra visión, nos encanta que la podáis compartir aquí con todos nosotros, con los asistentes presenciales y en remoto. Y muchísimas gracias y nos veremos el año que viene. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias por venir. Hemos empezado un panel donde yo pensaba que hablaríamos de algo tan frío como son los datos y enseguida hemos introducido el término personas. Incluso la directora general nos ha dejado un titular que va a haber un BNIU dedicado a las personas, o sea, esperemos que así sea. Y en todo caso, a modo de conclusiones, de cosas que se han dicho, la importancia de los datos está claro que está en el día a día, que los datos cogen importancia cuando se trata de tomar también decisiones
decisiones estratégicas como definir inversiones o cambios en la dirección de la empresa, y que para ello es necesario un dato que no solo sea de calidad, sino que también sea certero. Se ha hablado también, relacionado con las personas, de que cómo casamos los datos con los trabajadores, ¿no? Cómo le decimos al trabajador que tiene que cambiar su manera de hacer las cosas, porque así lo explica o lo dice un dato. Datos que permiten dar respuestas a necesidades específicas, y que todo lo que tiene relación con los datos, con su almacenamiento, con su análisis, pues va a generar también nuevos perfiles profesionales. En esta sesión, de esta manera, ponemos punto y final a este panel, y dentro de 10 minutos volvemos con más aquí en el D-Factory, en el vertical de Industria Digital. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capil·lar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona.
Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto. E impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.